esta charla respecto a los contratos de trabajo. Ya hemos visto en qué consiste el contrato de inicio o incremento de actividad, ¿no? Y vamos a pasar a hablar de el contrato tal vez más usado en el mercado peruano por las empresas, ¿no? Que es el contrato por necesidad de mercado. Este contrato se celebra con el objeto de atender incrementos coyunturales de la producción originados por variaciones sustanciales de la demanda en el mercado, aun cuando se trate de labores ordinarias que formen parte de la actividad normal de la empresa y que no pueden ser satisfechas con personal permanente. En este caso, no va a haber, como sucedía anteriormente con el otro tipo de contrato que hablamos, no va a haber un inicio de actividad o una nueva actividad, o no se va a abrir un nuevo establecimiento. En la misma, por ejemplo, en la misma tienda que yo tenga, en una misma tienda que yo tenga, si coyunturalmente, en un momento inesperado, a mí tengo más clientela, ¿no? Me vienen a comprar más ropa y necesito más vendedores que se encarguen de ello, de esta clientela nueva. Es por ello que yo celebro este contrato de necesidad de mercado, porque es un tema, es una venta temporal, digas así, ¿no? Sin embargo, este contrato puede ser renovado sucesivamente hasta cumplirse el plazo máximo de 5 años. Esta temporalidad se entiende que se supera pasados los 5 años, porque la temporalidad ya no va, se entiende que ya no va a ser para siempre, ¿no? Deberá tratarse de un incremento temporal imprevisible del ritmo normal de la actividad productiva, tal como mencionamos, ¿no? El ejemplo claro es una tienda de ropa, ¿no? Una tienda grande tal vez, o una tienda pequeña que en cierto tiempo va a tener un mayor número de clientes, que van a necesitar personas para que realicen estas ventas. Esa es la causa objetiva por la cual se pueden celebrar estos contratos de necesidad de mercados, y en la cual muchas empresas caen en una desnaturalización al celebrar estos contratos de necesidad de mercado, porque en realidad no hay una necesidad de mercado, porque recordemos que tal como hemos venido explicando, que tiene que ser un incremento coyuntural, es decir, imprevisible. Hay muchas empresas que saben que va a llegar esta cantidad de clientela, saben que va a suceder ello, y eso desaparece la causa objetiva para celebrar este tipo de contratos, ¿no? Y es muy importante tener en cuenta ello, porque la mayoría de contratos desnaturalizados es por este tema, es por contrato de necesidad de mercado. Ahora, el contrato de reconversión empresarial. El contrato de reconversión empresarial es el que se celebra debido a la sustitución, ampliación o modificación de las actividades desarrolladas en la empresa. Y en general, toda variación de carácter tecnológico en las maquinarias, equipos, instalaciones, medios de producción, sistemas, métodos y procedimientos productivos y administrativos. Recordarán que pusimos el ejemplo de la empresa de transportes, ¿no? Vamos a trabajar con ello. Por ejemplo, el tema de la empresa de transporte que se dedica al transporte de pasajeros. Ahora, si bien va a seguir en su rubro económico del transporte, ya no va a ser transporte de pasajeros, sino ahora se va a dedicar al transporte de carga. Solamente va a eliminar el transporte de pasajeros y ahora va a ser por transporte de cargas. Hay una sustitución de las actividades desarrolladas en la empresa, ¿no? Sería diferente la ampliación si aún mantuviera el servicio de transporte de pasajeros, ¿no? Habría una ampliación de las actividades desarrolladas en la empresa y ahora incluiría el transporte de carga. Y la modificación se refiere exactamente cuando se cambia sustancialmente ya las actividades. Ya no se va a dedicar al sector transporte, ¿no? Si esta empresa se llama, no sé, empresa Mi Angelito, va a seguir llevando la misma razón social como empresa Mi Angelito, pero ya no se va a dedicar al sector transporte, sino se va a dedicar a la venta tal vez de autopartes, ¿no? Ya no va a ser transporte, sino va a ser sector económico de ventas. Y aquí la modificación. Y para cada tipo de contratación, ya sea para la institución, para la ampliación o para la modificación de las actividades desarrolladas de la empresa, el empleador tiene
la oportunidad, justamente dada por la ley, de celebrar contratos temporales por esta causal de reconversión empresarial, cuya duración máximo es de 2 años, ¿no? Generalmente también se podría verificar que se da en los casos de cuando hay carácter tecnológico en las maquinarias, cuando hay esta sustitución de la mano de obra generalmente de trabajadores, de personas por maquinarias o por equipos, ¿no? Tal vez son una causa objetiva de reconversión empresarial. A ver, ahora vamos a pasar, ya hemos culminado con los contratos de naturaleza temporal que establece el Decreto Supremo 003-97-TR, y ahora vamos a pasar a hablar de los 3 contratos de naturaleza accidental. Se denomina de naturaleza accidental porque generalmente no dura mucho, dura por un corto lapso de tiempo, ¿no? Tal como es el contrato de ocasional, que es aquel que se celebra con el objeto de atender necesidades transitorias distintas a la actividad habitual del centro de trabajo. Esto es, ¿cuál es una necesidad transitoria? Por ejemplo, necesito un electricista que me arregle todas las instalaciones eléctricas de mi centro de trabajo, ¿no? Del local que yo tengo para el centro de trabajo. Lo voy a contratar para que lo monitoree, para que lo vea las condiciones que yo le dé, bajo mi subordinación, yo le voy a entregar su remuneración. Y justamente tiene un carácter transitorio, tal como se verá, porque el electricista no lo necesita todo el año, no lo necesita permanentemente, ¿no? Es por ello que su duración máxima es de 6 meses al año. Si estuviera más de 6 meses al año, ya se desnaturalizaría completamente este tipo de contrato. El contrato de suplencia. Es un contrato muy usado en el sector privado, tanto en el sector privado, pero mayormente en el sector público. Y este contrato de suplencia es el celebrado con la finalidad de sustituir a un trabajador estable, es decir, indeterminado, cuyo vínculo laboral se encuentra suspendido por alguna causal justificada prevista en los dispositivos legales y convencionales vigentes. ¿Cuál sería esa causa justificada donde existe un vínculo laboral suspendido? Las famosas licencias, ¿no?, que se otorgan a los trabajadores. Entre ellas la licencia de maternidad o la licencia de paternidad. La licencia de maternidad, que es la licencia más extensa que hay en la legislación laboral peruana, que es de 98 días, 49 días de prenatal y 49 días de postnatal. La trabajadora se ausenta un promedio de 3 o 4 meses del centro de trabajo y su puesto de trabajo queda vacío y alguien necesita cubrir ese vacío. Es por ello que se utiliza este contrato de suplencia para cubrir el vacío que deja esta trabajadora que se encuentra con licencia, ¿no? Esa sería la causa objetiva. ¿Y cuánto dura este contrato de suplencia? Va a durar, en el caso específico, en el ejemplo específico que estoy mencionando, hasta que la trabajadora se le culmine su licencia, ¿no? Se le culmine su licencia por maternidad, a lo cual se extinguirá el vínculo laboral del trabajador que ha celebrado este contrato de suplencia por motivos que la titular se encuentra regresando, ¿no? Dentro del caso, el empleador deberá reservar el puesto a su titular, quien conserva su derecho de readmisión en la empresa, operando con su reincorporación la extinción del contrato de suplencia, lo que mencionábamos justamente. Asimismo, su duración será la que resulte necesaria según las circunstancias. Justamente, en el contrato de suplencia, como dijimos, son 98 días. El contrato de licencia por paternidad son 10 días, pueden ser más, justamente, y los diferentes tipos de licencias, ¿no? El contrato de emergencia. Voy a hacer énfasis especialmente en este contrato porque es un contrato que se usó durante la pandemia del COVID-19. Si bien no muchas empresas lo utilizaron, justamente porque las empresas mayormente solicitaban una suspensión perfecta de labores o solicitaban o simplemente ya no querían contar con sus trabajadores por el motivo que no generaban ingresos. Pero algunas empresas sí utilizaron este contrato de emergencia. ¿Por qué? Porque se incluía en la causa objetiva de contratación, que es la siguiente, es la que se celebra para cubrir las necesidades promovidas por caso fortuito o fuerza mayor. El caso fortuito o fuerza mayor, ¿cuál es? El COVID-19, que nadie lo esperaba, nadie lo previó, nadie sabía que venía, ¿no?
En este caso es una causa no imputable a las partes, consistente en un evento extraordinario, imprevisible e irresistible, que impide la ejecución de la obligación o determina su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso, ¿no? Como le dijimos, se incluye perfectamente en este caso la COVID-19. Su duración será la que se resulte necesaria según la emergencia, ¿no? Inicialmente era un estado de emergencia sanitaria por 3 meses, se fue prorrogando indefinidamente y hasta el momento nos encontramos en ese estado de emergencia sanitaria. Ahora vamos a pasar por los contratos de obra o servicio específico. Es un contrato muy particular y que conjuntamente con los contratos de necesidad de mercado se celebran, son los que mayormente se celebran en el mercado peruano. ¿No? ¿Por qué? Porque es muy fácil utilizar esta causa de contratación justamente como una causa objetiva para una contratación temporal. Y conjuntamente también con el contrato de necesidad de mercado, es un contrato que es naturalizado en el poder judicial, porque no es bien aplicado, ¿no? Vamos a verlo con un ejemplo. Bueno, definiéndolo en primer lugar, ¿no? Es aquel celebrado para la realización de una obra o servicio previamente establecido, con una duración la misma que estará sujeta a la conclusión o terminación de la obra o del servicio, en forma total o parcial. Por ejemplo, el proyecto Olmos Tinajones, ¿no? El proyecto Olmos. Tiene una duración determinada este proyecto, porque justamente es una obra de construcción, un megaproyecto, pero tiene tiene un plazo determinado para concluir, ¿no? En razón a ello, a los trabajadores que se encuentren laborando en esta obra se les hace un contrato por hora determinado o servicio específico bien realizado, porque se incluye justamente en esta causa objetiva de contratación, porque es temporal. No una empresa que ya viene, una empresa por ejemplo digamos de ropa, una empresa que se dedica al comercio, no va a decir que su negocio es temporal, porque no va a querer incursionar en el mercado para estar unos cuantos años y luego retirarse, ¿no? Así que sería ilógico aplicar. Sin embargo, muchas empresas lo aplican y están mal aplicadas, justamente por lo que les explicaba, porque no existe este objeto de contratación. Ahora, el plazo será el que resulte necesario, pudiendo celebrarse las renovaciones que resulten igualmente necesarias para la conclusión de la obra o servicio respectivo. Ahora, aquí ha habido algunos casos en el Poder Judicial y que ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, en el cual existe un conflicto porque la norma que regula todos los contratos específicos señalan que ningún contrato va a ser por más de 5 años, tal como mencionábamos, ¿no? Sin embargo, el Tribunal Constitucional señaló que este contrato por obra o servicio específico puede ser celebrado hasta por 8 años. Este es el tiempo que determinó. Justamente por este párrafo que establece la norma, que se celebrarán las renovaciones que resulten igualmente necesarias para la conclusión de la obra o servicio específico. En el caso del proyecto Olmos Tinajones, del PEOT, la obra ya tiene, no sé, creo 15, 20 años y hasta el momento no ha sido concluido, ¿no? Y los trabajadores, digamos, ya adquirieron una especie para ser indeterminados. Sin embargo, siguen trabajando por un contrato de obra o servicio específico, ¿no? Es un problema que se planteó y que se resolvió conforme al Tribunal Constitucional. Bien, ahora, el contrato intermitente. El contrato intermitente es el que se celebra para cubrir las necesidades de la empresa que por su naturaleza son permanentes pero discontinuas. ¿A qué se refiere esto? Mayormente se ve ¿dónde? Para poner un ejemplo para que se entienda mejor. A ver, el sector pesquero, ¿no? Hay temporadas en las que los pescadores, las embarcaciones pesqueras mejor dicho, que son los propietarios, no salen a pescar. La naturaleza de las labores son permanentes, ¿no? Porque todo el pescado está ahí todo el año, hay temporadas justamente también, ¿no? Pero el pescado está ahí todo el año, es una naturaleza permanente del trabajo. Pero es discontinuo. ¿Por qué? Porque ya sea por la temporada, justamente como mencionábamos, del pescado, ya sea por disposiciones del gobierno, dígase el tiempo de veda, dígase factores climatológicos,
y el trabajador no va a poder salir a laborar. Se tiene una naturaleza permanente, pero es discontinua. Es por ello que lo llaman intermitente. A veces trabajo y a veces no trabajo, ¿no? Estos contratos podrán efectuarse con el mismo trabajador, quien tendrá derecho preferencial en la contratación. Tal derecho debe consignarse en el contrato primigenio o en los posteriores que suscriban las partes. Este es el derecho preferencial de contratación, lo que se llama, ¿no? El derecho operará automáticamente sin necesidad de una nueva celebración o renovación del contrato. El contrato debe consignar con la mayor precisión las circunstancias o condiciones requeridas para que se reanude en cada oportunidad la labor intermitente del contrato. Y finalmente tenemos el contrato de temporada, que es aquel que se celebra con el objeto de atender necesidades propias del giro de la empresa o establecimiento, que cumplen solo en determinadas épocas del año. Esta es la palabra, épocas del año o las temporadas, ¿no? Y están sujetas a repetirse en periodos equivalentes en cada ciclo en función de la naturaleza de la actividad productiva. Por ejemplo, la temporada de verano es una temporada. Tenemos temporada de verano, temporada de invierno, ¿no? En la temporada de verano, ¿qué es un producto que se vende mucho? Por ejemplo, los helados. Las empresas heladeras necesitan vendedores que justamente exhiban su producto y pueden aplicar este contrato de temporada, lo cual va a durar solamente mientras dure esta época de verano, ¿no? En la temporada de invierno, por ejemplo, la ropa abrigadora. Las tiendas que producen este tipo de ropa van a necesitar personas para la venta de este tipo de ropa o para la fabricación, en el caso de las empresas costureras. Y aquí se aplican los contratos de temporada, son claros ejemplos, ¿no? El contrato debe constar necesariamente por escrito lo siguiente: la duración de la temporada, por la temporada del verano, por ejemplo, que va a durar, dígase, de enero a marzo, la naturaleza de la actividad de la empresa, establecimiento o explotación, y la naturaleza de las labores del trabajador. Este es el contrato que podríamos apreciar y que se rige mayormente en el ámbito de la actividad privada. Con esto hemos concluido respecto al régimen laboral de la actividad privada, y en una próxima oportunidad veremos otro tipo de regímenes y otro tipo de contratación.